Doy la palabra ahora a la profesora Ángeles Díaz, miembro del FAI Central, y sí que quisiera, antes de que tome la palabra el embajador, recordar lo que el compañero Lezcano acaba de decir. El acto del miércoles es importante para todos los que estamos reunidos aquí, para los que estamos en la mesa, lo debemos a la lucha, vamos a cumplirlo, y si no recuerdo mal, y si no me corregís, hacía tiempo que no se conseguía una convocatoria tan amplia de organizaciones para un acto como es. Estamos en un momento histórico decisivo y hay que cumplir. La profesora va a explicarnos. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, como decía Manu, no existe una especie de FAI central, es un espacio en construcción al que todos estáis invitados. Se trata de construir ese espacio, como decía el Che, de amplia unidad antiimperialista, pero una unidad que se construye desde la radicalidad de los principios y desde el fundamento. Que este proyecto que tenemos entre manos no es una plataforma o una coordinadora, no. Es un proyecto que se va a fortalecer y que se va a nutrir de la lucha de todos y cada uno de vosotros, pero desde la radicalidad. Este año se cumple el 60 aniversario de la Revolución Cubana, y si algo nos ha enseñado la Revolución Cubana y su comandante Fidel Castro y el Che Guevara, por supuesto, es que la unidad se construye desde la radicalidad, desde la coherencia de los principios, de los valores. Y eso es la empresa que nosotros tenemos entre manos junto con todos vosotros, ¿no? Y por supuesto, esta presentación del FAI está dedicada, como no podía ser otra forma, a la defensa de la legitimidad del gobierno venezolano, a la defensa de su soberanía, pero también a la denuncia del gobierno de España por su servilismo, su subordinación a la estrategia imperialista estadounidense y europea. El FAI se creó hace ahora un año en respuesta a una necesidad y a una certeza. La necesidad que sentíamos los militantes antiimperialistas e internacionalistas de hacer visible esta tercera guerra mundial en la que estamos inmersos. Y una certeza, la certeza de que solo uniendo nuestras fuerzas en un frente común antiimperialista tenemos alguna posibilidad para dar la batalla, para frenar esta barbarie. Y bueno, aquí recojo unas palabras que decía, que comentábamos cuando veníamos con el embajador, que decía Emiliano Zapata: o luchamos juntos o nos ahorcan de uno en uno. Cuando el fascismo se hacía fuerte en Europa, el dramaturgo Bertolt Brecht decía: no aceptes lo habitual como una cosa natural, porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Esto es lo que parece que está ocurriendo ahora. Desde la caída de los países del Este, no solo no han desaparecido las injerencias imperialistas estadounidenses, sino que han aumentado y se han diversificado, como decía Manu, las formas de intervención. El soft power, como ya decía ese teórico de la guerra encubierta, Jeanne Sartre, revoluciones de colores, primaveras árabes, esas operaciones encubiertas, intervenciones humanitarias, bombardeos preventivos, la guerra económica, el bloqueo, que no es sino una guerra económica, la más cruel de las formas de guerra, la guerra de propaganda, los atentados de falsa bandera. Y no podía ser de otra forma, ya que el imperialismo y las guerras que le acompañan, como ya señalaron nuestros clásicos y han constatado la historia del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, está necesariamente unido ese imperialismo a la expansión capitalista. Desde Marx, Martí, Lenin, Rosa Luxemburgo, pero actualmente marxistas poco conocidos por muchos de ustedes como Terry Eagleton o Jan Brickman, estos dos últimos que son contemporáneos,
han caracterizado el imperialismo como la expansión necesaria del capitalismo más allá de las fronteras nacionales. Eso es el imperialismo, la expansión capitalista más allá de nuestro entorno inmediato. Pero hoy en día tenemos una dificultad, y es que mientras que a principios y mediados del siglo XX la guerra imperialista no se camuflaba, se mostraba tal como era, una guerra por la apropiación de los recursos, de las materias primas, de las vías de comunicación, de los mercados, por la hegemonía del mundo. Hoy, en nuestro mundo occidental, bien pensante y humanista, no se nos presenta como una guerra imperialista, sino como un conjunto de conflictos dispersos, autóctonos, que están provocados por los propios gobiernos de los países subdesarrollados que son incapaces de ponerse de acuerdo, como conflictos internos entre oposición, como si fueran entre partes iguales, entre oposición y gobiernos, como si no hubiera nada detrás alimentando esos conflictos. Se nos presentan como guerras civiles entre fundamentalistas musulmanes, que están locos y están descabellados. Se nos presenta un mundo inestable, caótico, peligroso, fuera de nuestras fronteras, algo que ocurre allá, que no tiene nada que ver con nosotros. Es un mundo de ficción, un mundo mediático, construido para las masas libremente, adoctrinadas y pasteurizadas. La guerra es algo que ocurre fuera de nuestras fronteras y nosotros no somos responsables de lo que ocurre fuera. Sin embargo, como ya ha demostrado Europa en la guerra contra Libia, contra Siria y ahora lo está demostrando contra Venezuela, esta guerra no es una locura de la administración estadounidense ni un desvarío de los militares norteamericanos. Europa, a través de la OTAN y de las instituciones europeas, está implicada y es cómplice de las aspiraciones imperialistas, porque también Europa espera obtener beneficios en el reparto del botín. Un frente antiimperialista tiene que poner sobre la mesa las mentiras de la guerra, hacer evidente que los imperialistas y los gobiernos lacayos, como el español, mienten. Y mienten no solo para justificar su incapacidad, sino para legitimar las odiosas soluciones que plantean: someter por la fuerza a aquellos que se rebelan. Nuestra tarea, la tarea del Frente Antiimperialista, de esta construcción, no es solo desmontar esas mentiras de la guerra, sino denunciar a nuestros gobiernos cómplices, a su actuación. En el 2003, Thomas Bennett, asistente del almirante estadounidense Arthur Zebrowski, en una conferencia en el Pentágono, planteaba que para Estados Unidos lo fundamental es integrar a todos los países en la globalización capitalista. En esa conferencia, que fijaos es del 2003, planteaba que el proyecto de Estados Unidos no tenía que ver con la Guerra Fría ni con la explotación de recursos naturales, sino con el control de esos recursos, y que para ello había que destruir las estructuras estatales de los países que se resistían, aquellos que no se integran. De hecho, el propio Bennett planteaba en el Pentágono un gran mapa donde se ve una franja, un agujero, en donde pone países no integrados a la globalización capitalista. Esos países no integrados, si no se integran, hay que destruir sus estados. En esa misma exposición del 2003 ya se planteaba que después de acabar con el Gran Medio Oriente, había la necesidad de destruir la cuenca del Caribe. La cuenca del Caribe era un gran problema para Estados Unidos. Destruir los estados, si no se consigue disciplinar a los gobernantes, es la doctrina imperialista que está aplicándose a América Latina. Estados Unidos necesita recuperar su patio trasero latinoamericano para intentar sostener o retardar la decadencia. Y Europa necesita a Estados Unidos para sostener su propia economía y su dominio sobre la parte del pastel que le reclama al amo.
En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reunido el 26 de enero a petición de Estados Unidos para obtener una resolución en contra de Venezuela y poder crear las bases para la intervención en Venezuela, esta resolución, este intento, esta convocatoria del Consejo de Seguridad la lleva a cabo Michael Pompeo, que como saben ustedes es el actual secretario de Estado, pero antiguamente fue director de la CIA, y Elio Abrams, encargado por Trump para resolver la crisis venezolana. Este personaje estuvo detrás del golpe de Estado a Hugo Chávez en el 2002 y con un largo historial durante los años 80 al servicio de Ronald Reagan con toda la guerra encubierta en América Latina. Ellos trataron de obtener una resolución del Consejo de Seguridad en contra de Venezuela que justificara una intervención armada. Sin embargo, no lo han conseguido. Tampoco el 24 de enero la OEA tuvo suficiente fuerza para conseguir una resolución contra Venezuela. Sin embargo, no parece que esto les importe, porque la estrategia sigue siendo la misma que vimos en Irak y las mentiras repetidas una y otra vez sobre las armas de destrucción masiva. ¿A alguien le importó que no hubiera armas de destrucción masiva? ¿Algún gobierno ha pedido explicaciones y ha tomado medidas en contra de esas mentiras del gobierno de Estados Unidos? No. Ahora, las mentiras repetidas una y otra vez sobre Venezuela son dos. Primera, que Venezuela no hay elecciones libres. ¿Qué país latinoamericano, qué país europeo, nuestro propio país, ha hecho tantas elecciones sancionadas y legitimadas por una asociación, con la asociación Carter, reivindicando que las elecciones en Venezuela eran las más libres que había conocido esa organización, más limpias y más transparentes? Segunda mentira, que el presidente Nicolás Maduro no tiene legitimidad. Ya nos explicará el embajador en qué consiste la legitimidad, pero el representante venezolano en Naciones Unidas explicó muy claramente en qué consiste la legitimidad. La legitimidad no es algo que otorga un gobierno extranjero, la legitimidad es algo que otorga la propia población de los países. Sin embargo, tenemos que ser conscientes desde la resistencia, desde la solidaridad con Venezuela, desde el antiimperialismo, que estos son solo excusas para generar una situación, una opinión pública que permita que los países europeos, que nuestra gente, que nuestras poblaciones se queden paradas. Ni siquiera hace falta que se crean todo lo que están diciendo los medios de comunicación. Lo más importante es que se genere esa sensación de que no se puede hacer nada, de que no se salga a la calle. Así que deshacer estas mentiras no es tan importante para nosotros en el territorio del Estado español como hacer una solidaridad abierta, constante, activa hacia el gobierno de Venezuela. Nosotros no tenemos en este momento la necesidad ni siquiera de desmontar estas excusas y tratar de justificar y legitimar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Nuestra tarea es deslegitimar a nuestro gobierno, que se pone del lado a una llamada del gobierno estadounidense y de la Unión Europea, se pone a la cabeza. Nuestra tarea es no solo desmentir al presidente del gobierno, sino poner sobre la mesa su ilegitimidad. El ascenso del fascismo en Europa, de la ultraderecha y de los movimientos ultraconservadores tampoco es una casualidad. Viene siendo alimentado, como lo fue en el periodo de entreguerras, por las necesidades de acumulación capitalista. Ante la amenaza fascista se pone en marcha el mecanismo del miedo, la represión de todo movimiento contestatario o de solidaridad o de internacionalismo. Pero las medidas contra los emigrantes, contra las huelgas de los trabajadores, contra todo aquel que reivindique derechos, está siendo aplicada en este Estado durante años. La ocultación de la crisis, de la desigualdad mediante medidas agresivas, injerencistas, son la mayor parte de las veces cortinas de humo para ocultar la verdadera crisis que se vive en este país. Una crisis de soberanía, una crisis de desigualdad, una crisis moral que coloca banderas españolas en los balcones como si colocara misiles contra los hermanos catalanes. Una crisis de justicia,
una crisis de este Estado que no es un Estado de derecho. A mí me gusta llamarlo francocracia. Tengo varios artículos escritos sobre la francocracia, porque eso es lo que es. Si uno rasca un poco en la legislación, en las leyes, en los derechos, no es una democracia, es una francocracia que no respeta la legalidad internacional y cuyo gobierno se comporta como el gobernador de las colonias. Pedro Sánchez está actuando como lo hizo Aznar en el trío de las Azores, poniéndose a la cabeza de la ilegalidad internacional. Sartre decía del colonialismo que era un sistema y que no había colonos buenos y colonos malos. Una vez desmantelado este sistema colonial europeo, no totalmente, pero sí en parte, Inglaterra y Francia se integraban como socios privilegiados del imperialismo estadounidense, cuya supremacía militar le colocaba a la cabeza de la apropiación de los recursos, de las materias primas y de los mercados. Hoy Europa está haciendo lo mismo y el gobierno español se arroga el derecho de utilizar sus vínculos culturales e históricos para ponerse a la cabeza de la injerencia en América Latina. Si tuviéramos que describir a grandes rasgos la situación actual del mundo en términos económicos y políticos, podríamos decir, como plantean algunos autores, como Harvey, que el capitalismo contemporáneo ha entrado en un nuevo ciclo de acumulación por desposesión y que para hacer posible ese expolio hacia el interior y hacia el exterior de los Estados-nación, el fascismo se contempla como una salida inevitable para mantener el control y prevenir cualquier forma de resistencia. Y cuando hablo del fascismo, insisto, no me refiero a los partidos de ultraderecha con sus programas xenófobos, racistas, nacionalistas. Ese es el fascismo más evidente, ese es el rostro que tenemos todos los días y que podemos identificar y que los medios de comunicación nos señalan. Ese es el peligro, ese es el fascismo. Pero yo estoy hablando de ese fascismo de Estado. Hablo de esas políticas públicas excluyentes, del endurecimiento de los códigos penales para aplastar toda forma de resistencia, del cierre de fronteras, de la precarización y flexibilización que someten a las masas ingentes de trabajadores a vivir por debajo del nivel de la pobreza. Y fuera de las fronteras europeas y estadounidenses nos encontramos ante el desmantelamiento del Estado de Derecho internacional y sus instituciones como Naciones Unidas, y nos encontramos ante la impunidad generalizada de las empresas depredadoras, contaminantes, de los mercenarios, de los ejércitos interpuestos. Ese es el fascismo de cada día que estamos viviendo y no estamos sabiendo reconocer. Hoy, como en los años 30 del siglo XX, la burguesía europea y sus gobiernos no le hacen ascos a perder libertades y derechos si a cambio pueden garantizar la acumulación económica, venga de donde venga, de nuestras espaldas o de la de los venezolanos. El imperialismo adquiere formas más diversificadas y el fascismo se camufla hoy en día mucho mejor. La política exterior europea hacia Oriente y hacia América Latina no es más que la continuación de la política imperial desde la Segunda Guerra Mundial y está hegemonizada por Estados Unidos. Bueno, voy a ir acabando un poco. Bueno, en este contexto que os he descrito, de esta guerra mundial, de esta tercera guerra mundial que no somos capaces de hacer visibles y que es nuestra tarea, en ese contexto hay que plantearse la importancia de construir espacios de confluencia o